Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a hacer un video, mi primer video del año 2026 para el canal de La Vida de Handa Silva. Quédate porque va a estar bueno. Hoy voy a enseñarte a cómo diagnosticar equipos electrónicos de manera mucho más fácil, sobre todo para las personas que están comenzando en el mundo de la reparación electrónica. Muchas veces o cuando están comenzando, se cree que el mejor método es empezar a medir componente por componente, el cual no es así. Vamos a hacerte la más fácil con el método siguiente que te voy a explicar. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien. Muy bien amigos, muy buenos días para todos. Vamos a explicar algo muy importante para aprender a reparar mucho más fácil sin tanto perder el tiempo, ¿verdad? En este caso yo tengo una tarjeta de un televisor, aquí también tengo un televisor grande que tiene pantalla quebrada. Vamos a utilizar el televisor precisamente, pero antes de utilizar el televisor vamos a explicar algunas cosas. Si usted se dedica, por ejemplo, a reparar aires acondicionados, tarjetas de aire acondicionado, tarjetas de lavadora, tarjetas de nevera, tarjetas de sistemas de audio, televisores, en fin, pues esta clase te va a servir. O, por ejemplo, si eres una persona que estás comenzando en el mundo de la electrónica y te quieres especializar por alguna rama de esas de que tiene nombre, pues esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Primero que nada, nosotros vamos a hablar de algo que se conoce como el famoso test, escúchame bien, test point. Ya tengo un video en mi canal de multiservicio de electrónica sobre el test point, ¿verdad? Pero aquí lo voy a dejar porque creo que no lo tengo. Muchos se preguntarán cuándo comienzan qué es el famoso test point. Esto se traduce como punto de prueba. Punto de prueba. ¿Y por qué es importante analizar esto, muchachos? Porque de repente cuando estamos comenzando en el mundo de la reparación, mucha gente eh, piensa que la mejor manera es medir componente por componente en una placa electrónica, sea cual sea. La realidad es que no es así. El test point es un punto de prueba para medir voltaje. Para medir voltaje. Cuando usted aprende a medir voltajes en la electrónica, en los aparatos electrónicos, su reparación va a ser mucho más fácil. ¿Qué es un punto de prueba entonces? Un punto de prueba te va a servir a ti para poder diagnosticar mucho más fácil. Ejemplo, yo tengo un bloque acá, vamos a suponer, ¿verdad? Y tengo otro bloque acá. Vamos a poner que este sea la fuente. Y vamos a poner que esta sea la mainboard, tarjeta de video, como tú quieras llamarla. La fuente proporciona voltajes para la main. Uno de los voltajes fundamentales es el famoso voltaje de standby. Standby ya es un punto de prueba o un test point clave para poder diagnosticar equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque el standby, que es una fuente típica, vamos a ponerlo de 3.3 voltios, aunque ese voltaje puede cambiar, es necesario para alimentar al microprocesador de la mainboard. Este voltaje de standby sale precisamente, todos los voltajes de standby van a salir precisamente de la fuente de alimentación principal, ¿verdad? Si es una tarjeta de refrigerador, también va a tener voltaje de standby que va a alimentar otra sección, ya el micro de la tarjeta, que en muchas ocasiones en una sola tarjeta viene todo incluido. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo voltaje standby, ¿verdad? Vamos a suponer, yo mido en esta tarjeta, yo mido en este punto y tengo 3.3 voltios. Por poner un ejemplo que la fuente sea de 3.3, la de standby. Me pregunto yo, si el aparato no me enciende, yo tengo por qué ir a picarle al circuito de standby. Yo tengo por qué ir a medir, no sé, ejemplo, el fusible. Yo tengo por qué ir a medir el transistor conmutador de la fuente de standby si tengo el voltaje de standby. Entonces, no. ¿Por qué? Porque estoy midiendo y me dice 3.3 voltios. Suponiendo obviamente que ese sea el voltaje. Entonces yo no tengo por qué irme atrás a tocarle al circuito de la fuente de standby. Por eso, si usted quiere ser un gran reparador, no se ponga a estar midiendo componente por componente. La clave de la reparación está en el punto de prueba clave. Punto de prueba clave. ¿Verdad? Ese punto de prueba clave
tenemos varios, en electrónica hay varios. Tenemos el de standby, tenemos por ejemplo, el conocido como el más B, ¿verdad? ¿Cuál más tenemos? Tenemos muchos. Por ejemplo, en un televisor tendríamos el de 12 voltios Tecon IN. Voltaje de la Tecon, el voltaje de entrada. Tendríamos que medir, por ejemplo, el voltaje de la memoria en una tarjeta main para ver si está presente. En fin, hay varios puntos de prueba. Es decir, varios test point claves en electrónica de reparación que usted tiene que hacer para poder diagnosticar el aparato. Vamos a irnos al televisor para poder explicar esto y por qué es importante hacerlo. Muchas personas comienzan a hacer esto, fíjate. Por ejemplo, ponen el multímetro en escala de continuidad, que no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal, no, pero vas a perder mucho tiempo. Y vamos a suponer y empiezan, el aparato no enciende. Bueno, yo quiero ver cómo está el estado del fusible. Mira, está bueno, no está malo. No es el fusible. Bueno, voy a medir el varistor. ¿Y cómo sé yo que el varistor está bueno? Voy a medir este capacitor. Pero ¿cómo sé yo? No me está marcando nada ahí. Y haces un traslado de componente por componente, sea quitándolo o midiéndolo dentro de la placa, que te va a hacer perder mucho tiempo. Entonces, la clave principal es directamente hacer mediciones de voltaje. Vamos a ir al televisor para explicarlo de una manera más fácil. Fíjense, voy a bajar el televisor para que lo podamos explicar de una manera mucho más sencilla. Mira, ve, aquí tengo el televisor, tengo la fuente, tengo la main, que está incluida también directamente la tarjeta Tecon en esa placa. Pero vamos a suponer que este aparato no encienda. Yo voy a conectarlo a la red eléctrica. Lo voy a conectar a la red eléctrica. Ahí está conectado a la red eléctrica, ¿verdad? Y fíjate lo siguiente. Vamos a suponer, mira, un punto. Mira lo que me está indicando aquí el eje piloto, el eje standby, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que se supone que si yo tengo este LED piloto encendido, yo debo de tener un voltaje en la salida de esta fuente que está llegando a la mainboard, ¿verdad? Y por eso el LED piloto se está encendiendo. Lo que significa es que en la salida de esta fuente yo tengo que tener voltaje. Eso es conocido como un punto de prueba clave. Vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a observar. Acá yo tengo dos diodos de salida, ¿verdad? Y muchos me dirán de repente, pero no deberías hacer las mediciones al principio. No, no hace falta hacer las mediciones al principio. ¿Por qué? Porque ya el punto del LED piloto encendido me dice que yo tengo standby. Me voy a ir directamente a la salida. Mira, 7.8 voltios. Ese es el voltaje de standby. Esto es standby. Cuando yo le doy la orden de encendido, ese voltaje tiene que subir. Observemos. Mira, a 13 voltios. ¿Te das cuenta? Entonces tú me preguntarás, ¿por qué no hiciste mediciones en la entrada? No, porque en la entrada ya yo sé, escúchame atentamente lo que te voy a decir, ya yo sé que por el LED piloto encendido yo tengo voltaje en mi capacitor electrolítico principal, yo sé que mi fuente está oscilando, está conmutando y está transformando. De repente sé que si eres una persona que estás comenzando en la reparación, pues no tienes mucha idea de lo que estoy hablando, pero tienes que ir informándote poco a poco siguiendo mis cursos de fuentes conmutadas que está en mi otro canal de YouTube, Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva o Electrónica Janda Silva. Entonces, vamos a suponer que ya aquí tú no tengas el standby. Vamos a suponer que tú no tengas el standby. De igual forma, tú tienes que ir ahí, cuando tú no tienes el voltaje de standby, ahí sí te recomiendo que hagas la medición en ese punto, en la parte positiva. Ahí ya el voltaje se dispara. Vamos a hacerlo. Y tengo ¿cuánto? 308 voltios. ¿Te das cuenta? Entonces, toma en cuenta el punto de prueba. El punto de prueba es clave y fundamental, muchachos, para que ustedes hagan reparaciones excelentes. No puedes estar, vamos a decirlo así, no puedes estar volviéndote loco a estar midiendo componente por componente porque tú vas a perder mucho tiempo. Es el consejo o es el mayor consejo que yo le doy a todos los reparadores. Vamos a suponer en este lado, fíjate. Acá yo debería tener un voltaje.
para este lado. Uno de los voltajes clave es un voltaje que está para el conversor de CDC. Cuando tú no tengas imagen en la pantalla, por ejemplo, yo me paro en este capacitorcito que está acá y mira el voltaje que voy a tener acá al prender el televisor. Ahorita no tengo nada, voy a encenderlo, ¿verdad? Y mira como el voltaje subió, ¿te das cuenta? Mira, ahí lo tenemos, vamos a ver, creo que está por acá. Me parece, o se cae, creo que el voltaje se cae porque como la pantalla tiene un problema, que está roto, no me lo, vamos a ver, me lo bloquea, ¿no? Parece. Vamos a sacar los flex un momento. Fíjate, como la pantalla de este televisor está rota, bloquea el voltaje del conversor de CDC. Observa que si yo mido acá ahora, automáticamente aparece ese voltaje, 28 voltios. Y así como esto, tú puedes ir haciendo mediciones de voltaje en diferentes tipos de aparatos, refrigeradores, neveras, lavadoras, sistemas de audio, DVD, Blu-ray, en fin, cualquier cantidad de cosas de aparatos electrónicos, pero haciendo mediciones de voltaje y no midiendo componente por componente, porque si no te vas a perder mucho tiempo en los diagnósticos. Bendiciones para todos, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.